Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al 2021 año de Ramón López Velarde, poeta de México. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural. Diputada presidenta, para que registre mi asistencia Esparza Olivares, Luis Alejandro Puro. Claro que sí, diputada. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Cultural respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 2021 año de Ramón López Velarde, poeta de México. Honorable Asamblea. A la comisión que suscribe le fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas con proyecto de decreto por el que se declara al 2021 año de Ramón López Velarde, poeta de México. Vista y estudiada que fueron las iniciativas en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen conforme a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión de la Comisión Permanente de la Honorable 63ª Legislatura del Estado correspondiente al 26 de agosto del año 2020, se dio lectura a la iniciativa de decreto por la que se declara el 2021 año de Ramón López Velarde, en los ámbitos federal y estatal, presentada por la diputada Alma Gloria Dávila Luébano. Por acuerdo de la mesa ¿Me directiva… permite, diputada? Por favor, pido a los presentes bajar el tono de voz por respeto a la diputada que se encuentra en tribuna. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Por acuerdo de la mesa directiva, mediante memorándum número 1233 de la misma fecha, la iniciativa fue turnada a la comisión que suscribe para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente. Segundo, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 15 de septiembre del año 2020, se dio lectura a la iniciativa de decreto por la que se declara el 2021 año de Ramón López Velarde en el ámbito de la soberanía del Estado de Zacatecas, presentada por la diputada Emalicet López Murillo. Por acuerdo de la mesa directiva, mediante memorándum número 1248 de la misma fecha, la iniciativa fue turnada a la comisión que suscribe para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente. Materia de la iniciativa. Declarar al 2021 año de Ramón López Velarde, poeta de México, en los ámbitos federal y estatal. Valoración de la iniciativa. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión ha determinado acumular las dos iniciativas, dado que comparten elementos y objeto. En consecuencia, se acuerda discutir y presentar un solo dictamen ante el Pleno de este Poder Legislativo conforme a los siguientes considerandos. Propuesta de declaratoria. Este colectivo dictaminador en sesión del 6 de octubre del año 2020 determinó solicitar opinión técnico-literaria al maestro Marco Antonio Campos y al doctor Javier Acosta Escareño, ambos ganadores del Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, en sus ediciones 2006 y 2010 respectivamente, con la finalidad de sustentar debidamente el presente dictamen. Las opiniones fueron recibidas vía electrónica los días 17 y 23 de octubre. Esta comisión estima pertinente agradecer a los poetas Marco Antonio Campos y Javier Acosta la atención y generosidad para compartir su conocimiento sobre la importancia de la difusión y memoria permanente de la figura y obra del poeta que mejor representa la transición del México rural y revolucionario al México que aspiraba a ser moderno, Ramón López Velarde. Declaratoria del 2021, año de Ramón López Velarde, poeta de México. Esta comisión de dictamen coincide con las iniciativas de nuestras compañeras legisladoras en que es pertinente otorgar este reconocimiento, difundiéndolo durante el siguiente año en la memoria de la sociedad, para que nos permita recordar la obra poética y literaria de Ramón López Velarde en el marco del centenario de su fallecimiento. Es importante destacar que las iniciativas no solo plantean la declaratoria para denominar el 2021 año de Ramón López Velarde, sino también proponen un exhorto para que las instituciones culturales del Estado impulsen las actividades necesarias para difundir la obra de López Velarde. Cuarto, Ramón López Velarde, un poeta universal. Para esta comisión es un privilegio dictaminar sobre los merecimientos de un poeta y literato
que ha contribuido a la construcción de la identidad nacional desde el campo de las letras. Ramón López Velarde pertenece a la generación de la última década del siglo XIX, que representa la marea que habría de dar impulso y forma a la Revolución Mexicana, pero no solo en su identidad política, sino también el proceso de reconstrucción social, cultural y literario de nuestro país. López Velarde reconstruyó la idea de la provincia en una sociedad aún devastada por las secuelas de la Revolución Mexicana. Ramón López Velarde se nos refleja como el poeta de la provincia, el poeta católico, el poeta del erotismo, el poeta de la muerte y el poeta de la revolución. En ese contexto, López Velarde es uno de los primeros, no solo en adherirse al movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero, a quien conoce en la gira de San Luis Potosí en marzo de 1910, momento en el que se constituye el Partido Potosino Antirreeleccionista, fundado por Rafael Cepeda como presidente, Manuel Aguirre Berlanga como tesorero y López Velarde como secretario. En febrero de 1921 es nombrado por el rector de la Universidad, José Vasconcelos, como profesor de literatura mexicana e hispanoamericana, y en el mes de marzo vuelve a sus clases de preparatoria donde conoce a los jóvenes poetas Salvador Novo y Javier Villaurrutia, quien será uno de los principales críticos de su obra. En abril de 1921 publica La Suave Patria y muere el 19 de junio de ese mismo año. José Vasconcelos ordena que los funerales y capilla ardiente se instalen en el Paraninfo de la universidad. La Cámara de Diputados de la Honorable 29ª Legislatura, en su sesión ordinaria del lunes 20 de junio de 1921, en voz del ciudadano diputado secretario, anuncia: habiendo fallecido ayer el poeta Ramón López Velarde, gloria de las letras nacionales, y uno de los primeros que sintió en su corazón los más puros ideales revolucionarios, pedimos que como un homenaje de la más genuina representación del pueblo de México, sea enlutada la tribuna parlamentaria durante 3 días. En el Panteón francés, Alfonso Cravioto, Alejandro Quijano y Fernando Ledesma encabezan las oraciones fúnebres. Con estos acontecimientos comenzó su mitificación como el poeta de la Revolución. El maestro Marco Antonio Campos nos ilustra al mencionar: ha sido y es el poeta más querible de México, López Velarde. Es poco que el premio Nobel chileno Pablo Neruda lo admirara e hiciera en 1963 un prólogo y una selección de sus poemas, o que el extraordinario escritor argentino Jorge Luis Borges se supiera de memoria La Suave Patria y El Retorno Maléfico, y que otro premio Nobel, Octavio Paz, escribiera 3 ensayos que no dejan de citarse. De la misma forma, el maestro Campos nos recuerda que el año 2021 es también centenario de La Suave Patria, un poema para el poeta donde patria, la propuesta por López Velarde, nace contra la lucha fratricida, contra la ciega violencia de la revolución. Y esta patria es leve, subjetiva, colorida y, si se quiere, en algunos instantes folclórica. No hay en esta patria el bélico acento, sino la épica sordina. Es la patria de mirada mestiza que une la provincia y la capital, el México antiguo y el México moderno, el establo y el petróleo, lo católico y lo pagano. Es la patria que en esta segunda década del siglo XXI anhela todo mexicano de bien. Nadie como López Velarde para reconstruir la provincia, el terruño, la comunidad, el origen que da la pertenencia e identidad en el momento histórico que se reconstruía la nación, la cultura nacional, el nacionalismo, la identidad mexicana y el Estado moderno postrevolucionario. Ramón López Velarde puso a la provincia anhelada como un ideal necesario en este proceso de construcción y cohesión social del México moderno. Bajo ese orden de ideas, esta comisión dictaminadora coincide con las iniciativas y la pertinencia histórica de la declaratoria. Por lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural de la Honorable 63ª Legislatura del Estado nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente decreto por el que se declara al 2021 año de Ramón López Velarde, poeta de México, conforme a lo siguiente. Artículo 1.
se declare en el Estado libre y soberano de Zacatecas al 2021, año de Ramón López Velarde, poeta de México. En consecuencia, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los ayuntamientos del Estado, las entidades públicas, organismos constitucionales autónomos, insertarán en su papelería oficial a partir del 1 de enero del 2021 la leyenda Año de Ramón López Velarde, poeta de México. Artículo 2. Se solicita respetuosamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador, titular del Poder Ejecutivo Federal, declare al 2021 Año de Ramón López Velarde, poeta de México. Artículo 3. Se exhorta a la honorable 64ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión tenga bien declarar al 2021 Año de Ramón López Velarde, poeta de México. Artículo 4. Se exhorta a la Secretaría de Cultura del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas, al Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y al Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, para que impulsen un programa integral de difusión de la obra de Ramón López Velarde, en el marco del centenario de su fallecimiento. Artículo 5. Se emite un respetuoso exhorto a los clubes y organizaciones de filantropía, cultura, recreación y deporte, investigación, docencia, académicas y en general a todas las organizaciones de la sociedad civil en el Estado, para que inserten la leyenda Año de Ramón López Velarde, poeta de México, en su papelería a partir del 1 de enero del próximo año. Artículo 6. Publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman la diputada y los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural de la Honorable 63ª Legislatura del Estado, con fecha 27 de octubre del presente año. Rúbricas: diputada presidenta Roxana del Refugio Muñoz González, diputado secretario Francisco Javier Calzada, diputado secretario Pedro Martínez Flores. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se inscribe con letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones de este Poder Legislativo la leyenda al personal médico y de salud de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural. Diputada presidenta, le solicito me autorice dar lectura a una síntesis del dictamen en virtud de que esta está completa en la Gaceta Parlamentaria en el orden del día. Claro que sí, diputada. Adelante. Con su venia. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Cultural respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se inscriben en letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones de este Poder Legislativo la leyenda al personal médico y de salud de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente integrado iniciativa con proyecto de decreto por la que se inscriben en letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones de este Poder Legislativo la leyenda al personal médico y de salud de Zacatecas. Visto y estudiado el que fue el documento en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración de esta Asamblea Legislativa el presente dictamen conforme a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 17 de septiembre del año 2020, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se inscriben con letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones de este Poder Legislativo la leyenda al personal médico y de salud de Zacatecas, presentada por la diputada Roxana del Refugio Muñoz González. Por acuerdo de la mesa directiva mediante memorándum número 1269 de la misma fecha, la iniciativa fue turnada a la comisión que suscribe para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente. Materia de la iniciativa: inscribir con letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones del Poder Legislativo la leyenda al personal médico y de salud de Zacatecas. Valoración de la iniciativa: para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de esta comisión estimamos pertinente dividirlo en los siguientes considerandos. Competencia: esta Comisión de Desarrollo Cultural es competente para estudiar y analizar la presente iniciativa, así como para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los artículos 130, 132 y 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.
Antecedentes. A lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a enfermedades de todo tipo. Las consecuencias en algunos casos han sido devastadoras y las muertes se han contado por millones. La virulencia de estas enfermedades ha permitido que éstas sean catalogadas como pandemias y en la actualidad son referentes de investigación para la prevención y contención de padecimientos existentes y futuros. Entre noviembre y diciembre del 2019, se reportaron los primeros casos de una posible neumonía causada por un virus aún desconocido. Para enero, las autoridades de China, país donde comenzó el contagio, confirmaron haber identificado al virus como un nuevo tipo de coronavirus. El 11 de febrero del 2020, la OMS nombró al nuevo coronavirus como COVID-19. Para entonces, la cifra de fallecimientos por el virus ascendía a 1.500 personas y países que hasta el momento tenían una tasa de contagios nula. Comenzaron a reportar los primeros casos como África, Gran Bretaña e Italia. El 28 de febrero, México confirmó los primeros casos de pacientes infectados y para mediados de marzo, la primera persona fallecida. En Zacatecas, el primer caso de contagio confirmado se dio el 20 de marzo y el 31 de marzo el primer fallecido en el estado. Hasta la fecha, en todo el mundo más de 40 millones de personas se han contagiado de COVID-19 y las lamentables muertes son superiores al 1.000.000. En nuestro país, el número de contagios está próximo a los 900,000 y las muertes rondan los 90,000 casos. Zacatecas, por su parte, ronda los 10,000 casos positivos de coronavirus y hay más de 900 muertos. En una pandemia que en menos de un año ha dejado irreparables pérdidas económicas, sociales y sobre todo humanas. El personal médico y de salud. Si bien el panorama podría parecer desalentador, las medidas gubernamentales han logrado que la epidemia poco a poco sea controlada. Países como Islandia, Alemania y Canadá han implementado estrictas medidas de sanitización y movilidad social, que han impactado en las estadísticas de manera positiva, mostrando bajas tasas de nuevos contagios. Incluso Nueva Zelanda, con menos de 2,000 casos registrados, se ha convertido en el primer país en declarar erradicada la pandemia. Además de estas acciones implementadas desde el ámbito institucional, es imprescindible reconocer la labor del personal médico y de los sistemas de sanidad a nivel mundial. Todos han respondido de manera valerosa ante el nuevo desafío que se les ha presentado. Su valor y verdadera vocación han sido una pieza fundamental en el trabajo de erradicación y contención de la pandemia. A nivel mundial hemos sido testigos de sus esfuerzos continuos, incluso a pesar de tener que enfrentarse a la inconsciencia social y a la falta de insumos e información. Ha sido el personal médico el primero en la línea de combate. Doctores, enfermeras, químicos y personal administrativo en hospitales y servicios de salud han continuado su trabajo sin saber en un principio en qué nuevo virus se estaba enfrentando. Gracias a su labor se han establecido los protocolos de atención y tratamiento que tantas vidas han salvado. Son ellos quienes se han mantenido juntos a los pacientes que no han podido vencer esta enfermedad y los han acompañado en los últimos momentos, dejando de lado su propio temor de ser contagiados y, sin embargo, las estadísticas de contagios y muertes también incluyen al personal médico que se infectó y lamentablemente falleció realizando su labor. Nuestro país se ha enfrentado durante muchos años a un sistema público de salud en permanente construcción, con carencia de insumos y personal médico por regiones, insuficiente infraestructura hospitalaria, además de que los estímulos y seguridad laboral para el personal médico han sido una tarea pendiente para los gobiernos en turno. Con esos antecedentes, el personal médico no se ha detenido para realizar su labor y dar su máximo esfuerzo. Todo México tiene una deuda inestimable con estos héroes y heroínas que han sabido responder rápidamente a la situación y que han continuado con su trabajo, adaptándose a los nuevos requerimientos de esta pandemia que les exige, sorteando la falta de insumos médicos tanto para el tratamiento de los pacientes a su cargo como para ellos mismos y su protección.
saliendo de casa todos los días con el miedo de contagiarse y regresando a ella con el temor de ser ellos quienes contagien a su familia. Algunos incluso han decidido no regresar a su casa y proteger a su familia, aunque eso implique pasar esta crisis en soledad. Esta comisión dictaminadora coincide con la iniciante en la necesidad de reconocer y celebrar la valerosa labor que estos hombres y mujeres han desempeñado y de dejar constancia histórica de sus esfuerzos para combatir la que posiblemente sea considerada como la crisis de salud más desafiante del siglo XXI. Por lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural de la Honorable 63ª Legislatura del Estado nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente decreto por el que se inscribe con letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones de este Poder Legislativo la leyenda al personal médico y de salud de Zacatecas, conforme a lo siguiente. Artículo primero. Inscríbase en letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones de este Poder Legislativo con letras doradas la leyenda al personal médico y de salud de Zacatecas. Artículo segundo. La mesa directiva del Congreso del Estado, en coordinación con la definirá la fecha y el protocolo de la sesión que deben llevarse a cabo para cumplir lo señalado en el presente acuerdo. Artículo tercero. Se publique el presente instrumento legislativo por una sola ocasión en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman la diputada y los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural de la Honorable 63ª Legislatura, Zacatecas, 23 de octubre del 2020, rúbricas: presidenta, diputada Roxana del Refugio Muñoz González; secretario, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez; secretario, diputado Pedro Martínez Flores. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.